Hola chicos, hoy les voy a hablar un poco acerca de la historia del arte en el mundo. Vamos a ver cómo es que se considera que fue fundado el arte o desde cuándo se considera arte, ¿ok? En algunas de las diapositivas va a haber links de videos de YouTube que pueden reforzar un poquito más acerca de lo que sería el tema o la época de cada uno de ellos. Te sugiero que los veas, son videos divertidos, son videos para niños, pero de cierta forma que están muy explicativos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a iniciar con la Edad de Piedra o la Prehistoria, que fue en un periodo de 30.000 a 2500 a.C. Está caracterizado por un arte rupestre, las pinturas en cuevas o esculturas y grabados en roca, como en el caso que vemos en la parte inferior derecha, que es una pintura que se encuentra en las cuevas de las Cauts o Altamira. Prácticamente representa la casa y la forma de vida de ese entonces, de los humanos prehistóricos. Bien, en la parte superior derecha vamos a encontrar una estructura megalítica. Esa estructura se llama Stonehenge y se encuentra en Inglaterra. Usualmente no se sabe bien para qué la utilizaban o para qué fue creada. Hay muchísimas historias, algunos dicen que eran rituales al sol, otros dicen que tenían, bueno, ciertas cualidades, ¿no? Porque de cierta forma es un círculo o está formado como en un círculo, ahí no se nota bien. Incluso algunos dicen que esas rocas, bueno, tú ves la estructura, lo que está arriba, sin embargo, en la parte de abajo quiere decir que están enterradas. Son rocas muy, muy grandes. Entonces no se sabe en sí para qué fue utilizada y mucho menos se sabe cómo llegaron hasta ahí esas rocas. Usualmente sí cobran por entrar ahí a verlas, pero si de cierta forma vas, no puedes acercarte a ellas, está perimetrado todo, entonces prácticamente solo las observas de lejos, pero están enormes esas piedras, ¿sí? Y tenemos por último la Venus de Willendo, que hoy en día no se sabe tampoco su significado. Algunos lo interpretan como la madre tierra, sí, algunos dicen que es una escultura relacionada también a la fertilidad, pero no se sabe. Uno de los hechos históricos que sucedió aquí en la Edad de Piedra o la prehistoria fue que terminó la Edad de Hielo en los 10.000 antes de Cristo y posterior al término de la Edad de Hielo fueron los primeros asentamientos permanentes. Quiere decir que antes de eso los hombres de la prehistoria eran nómadas, iban de un lugar a otro y posteriormente al terminar la Edad de Hielo se asentaron. Entonces se volvieron sedentarios y bueno, de ahí vienen muchísimas cosas más, como la agricultura, las comunidades ya que empezaron a ser prácticamente parte de los asentamientos. En la parte de abajo, en el símbolo de YouTube, puedes encontrar un video. Está bonito, está padre, en donde te explican un poquito más acerca de la prehistoria y lo que hacían, en cuestión a cómo cazaban, en cuestión a lo que sería cómo vivían, ¿ok? Puedes incluso darle clic y te redirecciona. Está súper padre, te sugiero que lo veas, es como caricatura. Después de la prehistoria nos brincamos muchísimos años después al periodo mesopotámico, que tiene una duración de 3500 a 539 antes de Cristo. Ya nos vamos acercando un poquito más. Aquí las características que tenía el arte era que tenían grabados y relieves en piedra. Acuérdate que antes no existía lo que era el papel. Entonces lo que hacían era grabar en piedra. Hay narraciones épicas y obviamente el arte era guerrero. Aquí había muchas guerras. Eh, por si no sabes, el Mesopotamia en sí no existe ya. Ahorita prácticamente Mesopotamia se encuentra en los países de Irak y sus alrededores. Y bueno, aquí cabe mencionar a veces de cierta forma pensamos, ¿no? Que cómo es posible que graben en piedra. Bueno, hay prácticamente la piedra en sí.
no era como que ya estuviera, sino era como barro y ellos iban haciendo los jeroglíficos, porque no eran letras, eran usualmente dibujos, ya después fueron como más símbolos, pero bueno, iban haciéndolo como en barro y ya después eso se secaba y ya estaba prácticamente el grabado en piedra, ¿sí? Una de las partes importantes del periodo mesopotámico, yo creo que a nivel mundial, es que se inventa la escritura. ¿Y quiénes lo inventaron? Los sumerios, ¿ok? Aquí hay otra cosa, se funda el judaísmo también. Y Hammurabi, que es prácticamente, te digo, Hammurabi o Hammurabi, que era el rey de Babilonia, va a elaborar, ¿sí? Va a escribir un código de leyes. Este señor, conocido por su sed de justicia, era muy justo, entonces por ello crea el código de leyes. Uno de las grandes obras que tiene Mesopotamia en ese entonces fue la puerta de Ishtar, que la tenemos aquí en color azul. La estela del código de leyes de Hammurabi, que es prácticamente la imagen más pequeña, es como una roca y tiene grabado ahí jeroglíficos, y el estandarte de Ur. Ur era un lugar de Mesopotamia, Ur. Entonces es un estandarte que prácticamente ahí fue hecho de algunas incrustaciones de conchas, cornalina y algunas otras cosas como madera, por ejemplo. Eso prácticamente fue lo que sucedió en el periodo mesopotámico. Te recuerdo, Mesopotamia ya no lo vas a encontrar en lo que sería un mapa actual. Entonces esa fue una región, acuérdate. Y si tú ves un poquito más de historia, que va a significar tierra entre dos ríos, que fue el río Tigris y el río Éufrates. Y vas a encontrar obviamente más información en el canal de YouTube. Nos vamos al periodo egipcio. Yo creo que este se te va a hacer un poquito más conocido por la película de la momia, si ya la viste. Tiene una duración de 3100 a 30 antes de Cristo, o sea, imagínate, 30 años antes de Cristo, ¿no? Una de las características es que va a haber relieves con figuras de perfil. Aquí va a estar el arte centrado en la vida después de la muerte. Quiere decir que los egipcios creían que había una vida después de la muerte. ¿Okay? Va a haber la construcción de pirámides y esfinges. La esfinge es en la parte inferior, ahí tenemos una mujer con cuerpo de león prácticamente, que está cuidando, se decía, ¿no? Las pirámides y las pinturas en las tumbas. Aquí, la verdad, Egipto tiene una historia, vaya, impresionante. O sea, desde cómo ellos tenían sus propias leyes en cuestión a su forma de vida. Y bueno, otras muchas cosas más. Aquí, de cierta forma, tenemos hechos históricos también, entre los que se resaltan la guerra de Ramsés y la muerte de Cleopatra. ¿Sí? Si tú investigas un poquito más de Cleopatra, creo que es prácticamente una mujer que puedes incluso, yo creo que has escuchado hablar de ella. Vamos a tener grandes obras aquí. Yo creo que si a ti te enseño una imagen de una pirámide egipcia, me vas a decir sin que sepas prácticamente, bueno, esa es la historia, ¿no? Sin que sepas la historia, me vas a decir es Egipto. Vamos a tener la pirámide escalonada. Yo creo que la identificas en estas tres imágenes que tienes. Las grandes pirámides y la esfinge. Y el busto de Nefertiti, que es prácticamente esta cabeza del periodo egipcio. ¿Sí? Entonces, vaya, Egipto es una de las civilizaciones en ese entonces que de cierta forma llaman mucho la atención por la cultura que tenían.
Bueno, tenemos después el periodo griego y helenístico, que tiene una duración de 850 a 31 años antes de Cristo. Las características, bueno, tenían un idealismo griego de proporciones perfectas. No sé si has escuchado hablar del perfil griego. O sea, tenían como cierta obsesión por, por eso y lo plasmaban incluso en sus esculturas. Temas de naturaleza, dioses religiosos, etcétera, era prácticamente lo que plasmaban. Sí, bueno, aquí tenemos hechos históricos como Atenas derrotó al imperio persa en Maratón, las guerras del Peloponeso y las conquistas de Alejandro Magno, ¿no? Aquí acuérdate que tenían los dioses griegos y yo creo que sabrás de algunos viendo algunas películas. Una de las grandes obras es el Partenón, que, bueno, tristemente por los años, ahorita lo podemos encontrar así, como tú lo estás viendo. Posiblemente en la foto tiene un ángulo en el cual se ve un poquito más la estructura, sin embargo ya de algunos otros ángulos los muros ya están prácticamente destruidos. Aquí empiezan uno de los grandes artistas, bueno, Mirón, Fidias, Policleto y Praxíteles. ¿Sí? Si tú igual quieres aprender un poquito más de ellos, bueno, pues puedes buscarlos. Nos seguimos con el periodo romano. ¿Qué te puedo decir? Roma es una ciudad impresionante, de verdad, en arquitectura, en historia, en todo. Es chiquita, pero bueno, o sea, está hermosa. Hay una duración de 500 a.C. a 476 a.C. Dentro de las características de este periodo fue que tenemos el realismo romano, influenciado por Grecia y Etruria. El arte tiene siempre una función y con temas de la naturaleza, históricos, narrativos o de alabanza. La arquitectura romana es verdaderamente novedosa. Dentro de los hechos históricos que podemos encontrar fue el asesinato de Julio César, que fue un emperador, y Octavio César Augusto funge como emperador posteriormente. Se va a dividir Roma en dos y posteriormente ese imperio que se dividió, o sea, en dos va a tener una guerra y bueno, le va a dar fin a uno de ellos, que es el fin del Imperio Romano de Occidente. Dentro de las grandes obras que se encuentran es Augusto de Prima Porta, que es prácticamente la escultura que tú puedes ver del lado inferior derecho. Tenemos el anfiteatro Flavio, que nosotros lo conocemos como el Gran Coliseo Romano, el cual tiene una historia también impresionante. Lo podemos observar y la estructura por dentro está hermosa. Obviamente ya tiene muchísimos años, ya solamente es, vaya como un sitio turístico de cierta forma, pero está muy bien. Y el Panteón, que lo podemos observar en la parte superior izquierda. Es prácticamente eso. ¿Ok? Pero bueno, de manera general podría decir que es una de las ciudades que más me llaman la atención y aparte está hermosa. Después de que ya vimos todos esos imperios de Grecia, de Roma, Egipto, bueno, nos vamos a ir un poquito ya más para acá, que es la Edad Media, y esta es de los 500 después de Cristo a los 1400. ¿Okay? Esto prácticamente ya son características de cierta forma muy actuales, que incluso las arquitecturas que encontramos, bueno, todavía están dentro de las ciudades y están conservadas, por así decirlo. El arte céltico es una de las características de la Edad Media, el renacimiento de Carolingio, los gérmenes románicos y góticos. Aquí cabe mencionar que esto de gótico, bueno, tiene ciertas características. Dentro de los hechos históricos, las incursiones bárbaras, la batalla de Hastings, las cruzadas, la peste negra y la guerra de los 100 años.
Ok, vamos a tener esas. Aquí ya empiezan como que los grandes artistas, escultores, pintores, etcétera. Pero dentro de las grandes obras que tenemos en la Edad Media es la Basílica de San Sernín, la Catedral de Durham, la Catedral de Notre Dame, que yo creo que es un poquito más conocida, y la Catedral de Chartres. Okay, la Catedral de Notre Dame también está hermosa. Desafortunadamente, pues acuérdate que hace no mucho tiempo, pues sufrió un incendio y bueno, ahorita está en reconstrucción. Sin embargo, sí, imagínate una iglesia, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, miles de años, entonces pues prácticamente muchísimas cosas de ahí que eran de ese tiempo originales, pues se perdieron, pero bueno. Vamos a tener a grandes artistas como Zenini di Pepo Sinabue. No sé pronunciarlos, chicos, pero bueno, ellos son los artistas Giotto di Bodón y Duccio di Bologna, eso. Bueno, son ellos los grandes artistas que tenemos en la Edad Media. Y nos vamos con el Renacimiento. El Renacimiento yo creo que es uno de las épocas del arte que siempre está como que incluso actual. O sea, es como una obra renacentista y dices, sí la conozco. ¿Por qué? Pues porque de cierta forma tuvo mucho impacto el Renacimiento en lo que sería prácticamente la historia del arte. Fue del 1400 a 1550 después de Cristo. Una de las características fue el antropocentrismo, quiere decir que el hombre era el centro, ¿sí? El hombre era el centro y bueno, se basaba alrededor de él todo lo del arte. El interés sideral en el ser humano, ya les había comentado, el hombre renacentista, artista y científico, pero también aquí, en esta época, en esta etapa del arte, el Renacimiento también fue caracterizado por lo que sería plasmar muchísimo lo de obras, la Biblia. ¿Sí? Entonces prácticamente también está caracterizado por eso. Algunos de los hechos históricos es que se inventa la imprenta, el Imperio Otomano conquista Constantinopla, Colón llega al Nuevo Mundo, imagínate, o sea, ya estamos hablando prácticamente de cuando se descubrió América en 1492. ¿Ok? Martín Lutero comienza la reforma de la iglesia, que eso fue en lo que serían los países europeos, o sea, como que estaba a la par, y Copérnico y el heliocentrismo en 1543. Yo creo que tú sabes, en cuestión de lo de geografía, sí, yo creo que te lo enseñaron, fue cuando antes decían que de cierta forma todo giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Que era una teoría geocéntrica. Posteriormente viene una teoría heliocéntrica y es esta, ¿no? La de Copérnico. Y bueno, eso prácticamente sería una de las características del Renacimiento. O sea, estamos hablando que este Renacimiento ya viene un poquito más acá. ¿Okay? Si ya estamos hablando de la conquista, quiere decir que no fue hace muchísimos millones de años, ¿verdad? Y bueno, nada más pude seleccionar 3 obras aquí en lo que sería la presentación, La Puerta del Paraíso, que la tienes en la parte derecha, la Mona Lisa, que yo creo que sí sabes que es de Da Vinci, y la parte de arriba es la Capilla Sixtina, que está hermosa también. La Capilla Sixtina se encuentra dentro del Vaticano. El Vaticano es una ciudad pequeña en el centro de Roma y bueno, tiene sus propias leyes porque acuérdate que la iglesia tiene sus propias leyes, ¿no? Es la ciudad del Vaticano y ahí se encuentra la Capilla Sixtina. La Mona Lisa se encuentra en París, en el Museo del Louvre o Museo del Louvre,
que así lo conocemos. Y bueno, también es un museo impresionante en el cual puedes encontrar, yo creo que todo esto que te estoy explicando. O sea, pinturas, obras de artistas, esculturas de artistas impresionantes. Y bueno, dentro de los grandes artistas que tenemos, Brunelleschi, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Sanzio, Jan van Eyck. Y aquí yo creo que de cierta forma te acuerdas, no sé, si yo te digo, por ejemplo, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, a lo mejor te pueden sonar por ahí a lo que serían las tortugas ninja, que ellos son un poquito conocedores de esto y bueno, en la película igual también viene un poquillo de parte. Y de cierta forma, bueno, ellos, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael, tienen más obras, pero son las más representativas y bueno, ya las estaremos viendo después también. Después de todo eso que vimos nosotros, de los cuadros más famosos y demás, viene algo que se llama manierismo, de 1527 a 1580, y es un arte que rompe las reglas, ¿sí? Es artificio sobre la naturaleza y bueno, de cierta forma entre los artistas se destacan el Greco, Tintoretto, Jacopo da Pontormo y bueno, ellos le dan un giro a lo que sería el arte y aquí tú puedes observar, ¿no? Por ejemplo, algunas de las obras que no tienen nada que ver a lo que te enseñé anteriormente. Entonces prácticamente tú estás viendo cómo el arte está evolucionando a través del tiempo. Y seguimos con el barroco. Yo creo que te estás dando cuenta que estoy metiendo arquitectura y luego pintura y luego escultura o las tres juntas. Bueno, cada una de estas etapas tiene un plus. Por ejemplo, en este caso, el barroco es dedicado a lo que sería la escultura y dura de 1600, o su periodo prácticamente es de 1600 a 1750. Las características es el esplendor y florecer de Dios y el arte como arma para las guerras religiosas. ¿Tú te estás dando cuenta cuáles son como que muchos de los detalles que tiene lo que sería el barroco? Una de las grandes obras es el Palacio de Versalles, que lo vamos a tener aquí en la parte superior, de en medio es esa imagen, en donde de cierta forma esa arquitectura está muy bonita, de verdad. O sea, es uno de los palacios en los que tú observas paredes, observas pisos, observas la estructura, porque de hecho igual es turístico, es como un museo. Y bueno, solamente hay algunos pasillos en donde tú vas viendo todos los muebles que utilizaban en la época. De hecho, son los originales y es impresionante de verdad. Aparte está grandísimo. Entonces también vamos a tener aquí las otras dos imágenes que son unas iglesias de arte barroco en donde tú te puedes percatar de los detalles. ¿Sí? Vamos a tener también a grandes artistas como Peter, Paul, Rubens, Rembrandt y Caravaggio. Posteriormente tenemos el neoclasicismo, que tiene un periodo de 1750 a 1850. Es un arte que recaptura la grandeza y gracia de Grecia y Roma. Ok, nosotros, bueno, ahí en las pinturas podemos observar, no sé, que están ahí algunos guerreros romanos, en la parte de abajo está Grecia, son griegos, entonces prácticamente esa era las características del neoclasicismo. Vienen los hechos históricos como la Ilustración del siglo XVII y la Revolución Industrial. Acuérdate que la Revolución Industrial es cuando empiezan las máquinas, se cambia la mano de obra del hombre por máquinas, ¿ok? Comienza una revolución industrial y bueno, es ahí donde de cierta forma se encuentra en auge el neoclasicismo. Tenemos también grandes artistas con nombres raros, ya sabes. Jacques-Louis David, Jean-Auguste, Dominique Ingres, Jean-Baptiste Grousseau y Antonio Canova.
¿ok? Igual si quieres más información puedes buscar alguno de ellos. ¿Qué lo vas a hacer? Porque de hecho, acuérdate que tu actividad es que de cada una de estas épocas tú vas a seleccionar la que más te haya llamado la atención y de ahí vas a elegir un artista y vas a elaborar tu obra. Entonces, vete preparando, ¿ok? Después viene el romanticismo, que como tú ya viste en la pintura de en medio, en la parte de abajo, en la parte inferior, creo que no tiene nada de romántico, ¿verdad? Bueno, aquí tiene una duración de 1780 a 1850. Obviamente estos años ya son después de Cristo. Dentro de las características es el triunfo de la imaginación y la individualidad. Vamos a tener un hecho histórico que es la Guerra de Independencia de Estados Unidos, o sea, aquí ya entró eso, y la Revolución Francesa. Viene Napoleón Emperador de Francia en 1803. Y dentro de los artistas, de los cuales yo saqué esas grandes obras, muy explicativas, son Caspar David, Friedrich, Teodoro Géricault, Eugene Delacroix y Benjamin West. Ok, vamos a tener esos. Tómalos en cuenta porque de cierta forma acuérdate que tienes que elegir una época y una obra. Después del romanticismo viene el realismo, el de 1848 a 1900. Creo que ya a los 1900 ya se van acercando un poquito más a los 2000, ¿no? Las características fue que era un arte dedicado a la clase obrera y a los campesinos. En este caso, la pintura era al aire libre. Tú también te puedes observar ahí en las pinturas el campo, incluso ahí está algunos campesinos, ¿no? En la parte superior derecha que van, yo creo que van a casa, está ahí el caballo o el burrito y bueno, van caminando sobre la vereda y en la parte de abajo, bueno, tenemos prácticamente una multitud y ahí está una mamá amamantando, está el niño, está la abuela y bueno, los demás atrás, ¿no? Entre los hechos históricos fue las revoluciones democráticas en Europa y dentro de los grandes artistas tenemos a Camille Corot, Gustave Courbet y Honoré Daumier. Tenemos después el impresionismo de 1865 a 1885 y va a ser la captura de los efectos fugaces y del movimiento. Aprovechamiento de la luz natural nos dice ahí, es decir, que las pinturas van a ser a la luz natural. ¿Okay? Dentro de los hechos históricos está la Guerra Franco-Prusiana, la República Francesa y la unificación de Alemania. Y aquí tenemos algunos artistas, Claude Monet, Edouard Manet y Pierre-Auguste Renoir. Cada uno de estas obras fue seleccionada por cada uno de esos artistas. Tenemos ahora el post-impresionismo de 1885 a 1910 y dentro de las características era una ligera revolución contra el impresionismo. Bueno, vamos a tener hechos históricos como Belle Époque y Japón vence a Rusia en 1905. Dentro de los grandes artistas, y creo que el que más les gusta a veces pintar, cuando los pongo ya a pintar con acuarelas, es Vincent Van Gogh, este personaje artista que pintó La Noche Estrellada y que la puedes encontrar en la parte inferior izquierda. Creo que es una de las obras más reconocidas o más conocidas más bien de este artista y bueno, que te va a gustar mucho cuando de cierta forma empecemos a pintar en acuarela. ¿Ok? En Vincent Van Gogh, él tiene, bueno, en su memoria tiene lo que es un museo, el Museo de Vincent. Desafortunadamente en el museo están todas sus obras menos La Noche Estrellada. La Noche Estrellada me parece que se encuentra en un museo de Nueva York, pero bueno, dentro de lo que cabe el museo está bonito también. Este museo se encuentra en Ámsterdam, ¿ok? En Ámsterdam se encuentra el museo, está muy padre, viene la historia de Van Gogh, viene también que a Van Gogh le encantaba pintar
igual campesinos, paisajes, flores, todo eso. Incluso yo creo que si buscas Van Gogh te van a aparecer también pinturas de girasoles, porque también eso pintaba, ¿ok? Tenemos a Paul Gauguin y Paul Cézanne. Y finalmente vamos a tener las vanguardias, que tú ves todas esas obras y dices, wow, o sea, no tiene nada que ver con lo que yo te mostré anteriormente. Todo esto prácticamente tú lo notas, está súper extraño, tiene formas, algunos no tienen formas. Entonces, bueno, ya estaremos pintando un poquito de cada cosa, ¿ok? Aquí las vanguardias son de los 1900 hasta la actualidad y es un giro impresionante, o sea, no es un arte realista, es un arte prácticamente abstracto, como tú lo puedes ver. Incluso tenemos ahí desde el puntillismo, que es ese vitral de colores, así que viene con degradados y demás. Tenemos a Pablo Picasso, ¿no? Yo creo que has escuchado hablar a Pablo Picasso y bueno, tenemos una de sus obras en la parte inferior derecha. Por eso cuando mis alumnos siempre hacen una obra, yo les digo que es un Pablo Picasso, ¿sí? Es una obra de Picasso. ¿Por qué? Pues porque ahí tienen la obra de Picasso, ¿no? Entonces vamos a tener en vanguardias no solamente, o sea, eso, no solamente vanguardias es la época, vanguardias es como que el nombre de clasificación de varias como que estilos. Tenemos fauvismo, expresionismo, cubismo. Cubismo pertenece a lo que es Pablo Picasso, futurismo, constructivismo, surrealismo, expresionismo abstracto y pop art. Entonces, bueno, vamos a tener mucho de dónde elegir. Y dentro de los hechos históricos se encuentra la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Y aquí tenemos muchísimos artistas, ¿no? Henri Matisse, que es del fauvismo, Ernest Louis, que es del expresionismo, Pablo Picasso, que es cubismo, Fernand Léger, futurismo, Casimir Malevich, constructivismo, Salvador Dalí, que es surrealismo. De hecho, de Dalí hay una pintura que yo la tengo y yo creo que ya te diste cuenta de la foto de WhatsApp. O sea, está la pintura de Dalí y está el Bitmoji ahí acostado. Bueno, pues te digo que esa pintura es de Salvador Dalí y es surrealismo, ¿ok? Jackson Pollock, expresionismo abstracto y Andy Warhol, que es pop art, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a tener de dónde elegir. Acuérdate que tu actividad es elegir una de las épocas que más te hayan gustado. Acuérdate, entre más difícil, más tienes que intentarla, ¿ok? Nunca te he dado artes, pero yo a mis alumnos sí les exijo. Entonces, entre más difícil, inténtalo. Si te queda chueco, yo creo que más chueco que Pablo Picasso no te puede quedar. Entonces, puedes hacerlo muy bien. Y acuérdate, tienes que elegir una obra, ¿sí? Una época, perdón, y de esa época, pues busca, investiga lo que serían dentro de los artistas que hay y de ahí sacas una obra. La vamos a hacer a lápiz, aunque si tú ya le quieres colocar ahí colores y demás, puedes hacerlo, ¿ok? Usualmente lo hacemos en acuarela, pero no te preocupes, eso va a ir poco a poco conforme vayamos avanzando, ¿ok? Entonces, bueno, pues creo que sí tienes demasiada chamba y trabajo en esta semana, no porque sea poquito de, ay, un dibujo, no. Tienes que hacerlo bien y yo creo que sí voy a estar regresando a algunos de los dibujos, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque yo sé que pueden hacerlo. Y bueno, chicos, eso sería todo, eso sería prácticamente la historia del arte. Yo sé que es un video de casi 40 minutos o quizá son 40 minutos, no lo sé. Pero bueno, creo que puedes hacer un buen trabajo y yo espero tus trabajos. Si no te has puesto al corriente, ponte al corriente, por favor. Y bueno, chicos, yo me despido. Espero que pasen una muy bonita semana. Y nos vemos. Cualquier duda, mándame un WhatsApp, así como en la canción. ¿Sale?
Cuídense mucho, chicos, nos vemos.